En las ciencias de la salud, la alucinación es una percepción que no corresponde a ningún estímulo físico externo. Sin embargo, la persona siente esa percepción como real. Por ello, la alucinación es considerada como una pseudopercepción dada la ausencia de un estímulo externo. En ese sentido, es distinta de la ilusión, que es una percepción distorsionada de un estímulo externo efectivamente existente. No debe confundirse tampoco con delirio, una creencia que se vive con convicción a pesar de que la evidencia demuestra lo contrario. El concepto de alucinación tiene su origen en el término latino hallucinatio. La percepción es el proceso mediante el cual los seres vivos captan la información proveniente del entorno con el fin de procesarla y adquirir conocimiento sobre éste, pudiendo adaptarnos a las situaciones que vivimos. Sin embargo, en muchos casos, haya o no un trastorno mental, se producen percepciones que no se corresponden con la realidad, pudiendo agruparse estas alteraciones perceptivas en distorsiones o engaños principalmente. Mientras que en las distorsiones perceptivas se percibe de manera anómala un estímulo real. En los engaños perceptivos no hay un estímulo que desencadene el proceso perceptivo. El ejemplo más claro de este último tipo de alteración perceptiva son las alucinaciones. Sabemos que las alucinaciones han ido evolucionando a lo largo de la historia y enriqueciéndose su descripción con el paso de los años. Se puede considerar la alucinación como una percepción que ocurre en ausencia de un estímulo que lo desencadene, teniendo quien la padece la sensación de que ésta es real y que ocurre sin que el sujeto pueda controlarla, siendo esta característica compartida con obsesiones, delirios y algunas alucinaciones. A pesar de que generalmente son indicadores de trastorno mental, siendo un criterio diagnóstico de la esquizofrenia y pudiendo aparecer en otros trastornos como durante los episodios maníacos o durante depresiones. Las alucinaciones también pueden aparecer en muchos otros casos como trastornos neurológicos, consumo de sustancias, epilepsia, tumores e incluso en situaciones no patológicas de elevada ansiedad o estrés en forma de paroxismo nervioso por el objeto de nuestra ansiedad. Un ejemplo de la alucinación sería, a continuación, un joven llega a la consulta de un psicólogo. Allí le indica a su psicólogo que ha acudido a él porque tiene mucho miedo. Inicialmente se muestra reticente a hablar con el profesional por el mismo miedo que le ha ocasionado la alucinación. Pero a lo largo de la entrevista confiesa que el motivo de estar en su consulta se halla en que cada vez que se mira al espejo oye una voz que habla con él, insultándole, diciéndole que no llegará a nada en la vida y manifestando que debería desaparecer. Este ejemplo solo es un caso ficticio en el que el supuesto paciente ha percibido un estímulo que realmente no existe a partir de una situación concreta, la cual vendría siendo mirarse al espejo. El joven realmente ha tenido esa percepción siendo para él un fenómeno muy real que no puede dirigir ni mucho menos controlar. De este modo, podemos considerar que tiene todas las características antes mencionadas. Sin embargo, no todas las alucinaciones son siempre iguales. Existe una amplia variedad de tipologías y clasificaciones, entre las cuales destaca la que se refiere a la modalidad sensorial en la que aparecen. Además, no todas aparecen en las mismas condiciones, habiendo también múltiples variantes de la experiencia alucinatoria. A continuación, explicaré algunos de los tipos de las alucinaciones. En primer lugar, tenemos las alucinaciones visuales. Se pueden encontrar las alucinaciones visuales percibidas a través del sentido de la vista. En este caso, el sujeto ve algo que no existe en la realidad. Sería
como un ejemplo, como un fantasma, creer que vimos algo, pero en realidad no está ahí. Sin embargo, puede verse elementos más complejos, como personajes, seres animados o escenas vividas que ahora aparecen como una alucinación. Es posible que se visualicen estos elementos con medidas diferentes a las que serían percibidas, de ser estos estímulos reales denominándose alucinaciones lilitipuenses, en el caso de percepciones de menor tamaño, y gulliverianas en el caso de verlas agrandadas. Dentro de las alucinaciones visuales también se encuentra la autoscopia, en la que un sujeto se ve a sí mismo desde el exterior de su cuerpo, de una forma semejante a la relatada por los pacientes con experiencias cercanas a la muerte. Las alucinaciones visuales son especialmente frecuentes en cuadros orgánicos, traumatismos y consumo de sustancias, si bien también aparecen en ciertos trastornos mentales. En segundo lugar tenemos las alucinaciones auditivas, que como su nombre lo dice, son alucinaciones basadas en lo que uno escucha o cree escuchar. Respecto a estas alucinaciones en que el perceptor oye algo irreal, pueden ser simples ruidos o bien elementos con significado completo como el habla humana. Los ejemplos más claros son las alucinaciones en segunda persona, en la que, como en el ejemplo antes relatado, una voz habla al sujeto. Las alucinaciones en tercera persona, en que se oyen voces que hablan del propio individuo entre ellas, o las alucinaciones imperativas, en las que el individuo oye voces que le ordenan hacer o dejar de hacer algo. En tercer lugar tenemos las alucinaciones del gusto y el olfato. En lo que respecta a los sentidos del gusto y del olfato, valga la redundancia, las alucinaciones en estos sentidos son poco frecuentes y suelen relacionarse con el consumo de drogas u otras sustancias, además de algunos trastornos neurológicos como la epilepsia del lóbulo temporal o incluso tumores. También aparecen en esquizofrenia, normalmente relacionadas con delirios de envenenamiento o persecuciones. Seguidamente tenemos las alucinaciones ápticas. Estas serían aquellas que hacen referencia al sentido del tacto. Esta tipología incluye gran cantidad de sensaciones tales como la temperatura, dolor u hormigueo, siendo estas últimas denominadas parestesias y destacando entre ellas un subtipo denominado delirio dermatozoico, en el cual se tiene la sensación de tener pequeños animales en el cuerpo, siendo típico de consumo de sustancias como la cocaína, ejemplificadamente como cuando sentimos un hormigueo en el cuerpo. Entonces la misma palabra lo dice, sentimos como si tuviéramos hormigas que caminan sobre nuestro cuerpo, explicando de esta manera cómo el cerebro que crea un entorno imaginario. La existencia de las alucinaciones nos recuerda que no nos limitamos a registrar datos acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que nuestro sistema nervioso cuenta con los mecanismos para, entre comillas, construir escenas que nos cuentan qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Algunas enfermedades pueden llegar a desencadenar alucinaciones en modo incontrolado, pero estas forman parte de nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta. Y posteriormente, aunque las alucinaciones sean tratadas por psicólogos, sabemos que el tratamiento pueden ser medicaciones antipsicóticas usadas para tratar alucinaciones. Incluyen, por ejemplo, pastillas como allopurinol, el olanzapine y risperidone. Las alucinaciones pueden ocurrir como efecto secundario. El tratamiento para la enfermedad de Parkinson, si ocurre esto, la medicación del paciente puede requerir ajustes. Entonces sería como más una rama que es más dedicada a tratar por psiquiatras.